Cordial saludo, doctor Castañeda, el presentador es Giovanni Gabriel Gavidia Pomiano. Voy a presentar los primeros puntos de la bacteria Escherichia coli. Escherichia coli es una bacteria de las cuantas hay millones en la flora intestinal. Después del 85 por von Escherichia Theodor. Gran negativa, vamos a ver una foto más cercana de la bacteria. Tenemos que es una gran negativa por la tinción de safranina, color rojizo, y tenemos que es de forma de bacilo, ¿no? Bacilo gran negativo. Acá tenemos su taxonomía, que es una bacteria invasora, una bacteria oportunista, ¿no? Que depende de la situación, esta bacteria va a atacar. Es una oxidasa negativo, que quiere decir que no tiene citocromo C, oxidasa. Entonces utiliza otro tipo de citocromos. Oxidasa, ¿no? Como el citocromo C Becres, ¿no? Como el citocromo Becres, que ayuda también en lo que es ahí actúa en la respiración celular. La catalasa positiva corresponde a la misma función que hace el peroxisoma, ¿no? En reducir el estrés oxidativo por el peróxido de hidrógeno. Anaerobio facultativo, ¿qué quiere decir? Que funciona, metaboliza tanto con O2 o sin O2, ¿no? La transmisión, pues es fecal oral la transmisión, dado a una tercera persona que no se lava bien las manos y produce una variante patógena, puede transmitirlo de esa manera a una tercera persona. Fermentador de glucosa y fermentador de lactosa. ¿Qué quiere decir? Mira, en esos agares que están compuestos principalmente por lactato y hacen colonias gram negativas, funcionan perfectamente para el Escherichia coli, dado que tiene fermentación lactática y glucosa, ¿no? En este caso el lactato, el agar-agar de McConkey y el ocina azul de metileno, ¿no? Que por su contenido ácido, forma ese tipo de colonias de esos colores. Humano hospedador únicamente, no es zoonótico. Su temperatura de gozo es 37 grados, no forma esporas, indol positivo y nitrito positivo. El indol positivo se debe a que la bacteria utiliza el criptófano para producir acetil-CoA, pero también produce lo que es indol, por eso que se dice indol positivo. Y el nitrito ¿por qué es? Porque su respiración aeróbica sin oxígeno puede utilizar nitrato, nicrito, fumarato, dióxido de carbono, eh, óxido férrico, disculpe. Tiempo de incubación de 5 a 7 días, distribución a nivel mundial. ¿Por qué? Porque también es conocido por causar lo que es la diarrea del viajero. No tiene ningún vector. Un ejemplo típico de vector, por ejemplo, es el dengue, ¿no? Acá tenemos estructuras indispensables de la bacteria, su forma también basílica. Tenemos acá sus antígenos, el antígeno H, que permite su movilidad de bacteria para el traslado también por el torrente sanguíneo donde se encuentra la bacteria. Tenemos el antígeno A, que esto lo voy a corregir ahora mismo. ¿Por qué? Porque esto lo saqué de un libro. ¿Y eso qué quiere decir? El antígeno A no corresponde, debería ser el lípido A. ¿Y por qué el lípido A? Porque ese lípido A es el que ocasiona una endotoxina, ¿no? Produce lo que es la endotoxina en el pólipo, producción del lipopolisacárido, ¿no? Por ejemplo, es una tinción de gram negativo, no es un gram negativo, entonces tiene el lipopolisacárido que lo deja a un costado. Acá tiene su cadena de ácidos grasos, tiene dos generalmente, que estos son el lípido A, ¿no? El lípido A, que produce una toxina cuando esta se lisa, ¿no? La bacteria se termina lisando, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el núcleo, ¿no? Que es un azúcar, un maltasa. Acá tenemos el liposacárido, ¿no? Perdón, el polisacárido, ¿no? Conocido como el antígeno, ¿no? Que este es reconocido por el sistema inmunitario, ¿no? Esto puede producir la endotoxina del lípido A, un shock séptico. Tenemos el antígeno P, fimbrías, ¿no? Que permiten su adherencia a lo que es el urotelio, porque normalmente nosotros podemos llegar a eyectarlo por la orina, pero no, por las fimbrías no es posible esta causa. El antígeno K1 viene de la cápsula, hace que tenga resistencia esta bacteria, ¿no? Produciendo otro tipo de enfermedades como la meningitis y la neumonía neonatal. Enfermedades que producen el mecanismo y vía de infección. Vamos a ver acá que la bacteria, ¿por qué no nos infecta a nosotros la bacteria, no? ¿Cuál es el significado de por qué a nosotros no? Tiene factores, principalmente el sistema inmunitario, ¿no? Como que amenaza a la bacteria a reproducirse de manera patógena, ¿no? Porque la bacteria puede reproducirse. Entre mayor reproducción, hay más posibilidades que la bacteria genere una variante patógena. Entonces, el sistema inmunitario como que amenaza a la bacteria patógena para que ésta no se metabolisme y termine muriendo o no afectándonos simplemente. También actúa aquí la flora intestinal. Por ejemplo, una bacteria conocida como Lactobacillus, como que le dice a la bacteria, ¿sabes qué? No seas patógena. ¿Por qué? Porque si eres patógena va a hacer que nuestro humano se enferme, va a tomar antibióticos y nos vamos a matar a los dos. Entonces mejor, ahí nomás quédate. Entonces, estos factores como la flora, como el sistema inmunitario, va a hacer que la bacteria no nos afecte a nosotros. Por eso es que no tenemos caso de autonomismo de lo que es Escherichia coli patógena.
y que también esta influye en lo que es la digestión de la vitamina K como la formación de esta misma. Tenemos acá variantes patógenas que son los productos de esta enfermedad. ¿Y cómo te contagias? Ya expliqué anteriormente, ¿no? Vía fecal oral con una tercera persona, ¿no? Una tercera persona. Ya tenemos el tipo enteropatogénica, enterotoxigénica, ¿no? Adherencia por las fibras, proteínas de colonización, antígenos que ya hemos explicado anteriormente, toxinas termoestables y termolábiles. La toxina lábil, ¿qué forma? Un incremento de AMP cíclico que produce proteína KO, perdón, proteína, este, ¿no? Proteína A la proteína quinasa A, que al final, ¿qué produce? Produce la liberación de agua, sales, ¿no? Y la termoestable que tiene la misma función, ¿no? Que es que produce la GMP, ¿no? Que es distinto, ¿no? Y no impide la correcta digestión. Acá incluye el sistema inmunitario que produce inflamación, dolor y al final todo tu sistema de tracto intestinal se termina ahí fallando. Enteroinvasiva tenemos acá este tipo de bacteria no conforme con unirse al epitelio certificado cilindro con microvellosidades, sino que se entra, ¿no? Y produce sus toxinas y un plus de estos, que a pesar que también incluye lo anterior, va a incluir ahora sangre. Tenemos la variable enterohemorrágica, la variante, y estas tienen las mismas anteriores síntomas que las anteriores variantes, pero también se le agrega otras toxinas, ¿no? La toxina Shiga y la hemolicina. La toxina Shiga va a hacer que no haya producción de lo que son proteínas en la célula. Entonces, eso afecta a la subunidad 60S ribosomal, ¿no? Esto impide la formación de proteínas, ¿no? Y eso termina siendo necrotizando, va a formar una apoptosis en la célula. Hemolicina, ¿por qué? Porque va a actuar también a nivel de la sangre, destruyendo los eritrocitos por medio de coágulos totalmente innecesarios provocados por la bacteria en el torrente sanguíneo, produciendo el síndrome. Esto más que se desarrolla a nivel renal por la adherencia de una proteína, Becres, el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Y también lo que produce, ¿no? Que no haya coágulos a nivel interno de los órganos y se produce una púrpura crombocitopenia, ¿no? La enteroagregativa, donde las células, esta variante, se pega tanto a lo que es el epitelio de intestinal y al final, ¿qué ocasiona? Ocasiona que ésta sea difícil de eliminarlo, ¿no? Pues es un tratamiento más prolongado. Y tenemos la urológica, ¿no? Que el urotelio termina afectando mayormente a los tractos, ¿no? Esto es un error que es conocido como una ITU, ¿no? Infección de tracto urinario. Y eso sería todo de mi parte. Voy a hablarles sobre dos aspectos importantes de la Escherichia coli. Una, lo que le hace a las personas esta bacteria cuando les infecta. Y dos, dónde vive normalmente esta bacteria o cuál es su reservorio. Es cuestión entender que no todas las Escherichia coli son iguales. Existen varios tipos y cada una causa una enfermedad y síntomas distintos. Voy a explicar las tres presentaciones más comunes, que son las infecciones intestinales o gastroenteritis. Un cuadro clásico que asociamos como la intoxicación alimentaria, aquí cepas como la E. coli heterogénica y la hemorrágica, famosa por su fenotipo O157A7, son las culpables. Sus síntomas de la heterogénica son dolor abdominal intenso, diarrea acuosa, vómitos, náuseas. Y sus síntomas de la hemorrágica son diarrea o a veces con sangre, náuseas, vómitos y dolor abdominal intenso. También se presenta fiebre, pero no tan alta. Síndrome urémico hemolítico, que es una condición muy grave que afecta especialmente a los niños. Algunas cepas como la O157H7 produce una potente toxina Shiga, dañando los vasos sanguíneos y también lleva a la anemia, destruye los glóbulos rojos y fallo renal. Ahora vamos con las infecciones del tracto urinario. La causa bacteriana más común es cistitis. Aquí la Escherichia coli es responsable de ser una cepa inocua que vive en los intestinos, pero también puede viajar hacia el tracto urinario. Los síntomas de esta infección son necesidad urgente y frecuente de orinar, dolor y ardor y a veces dolor en la parte baja del abdomen. Ahora vamos con las infecciones sistémicas, las más graves. Cuando la bacteria logra pasar a lugares estériles de nuestro cuerpo y donde no debería estar, esto incluye dar una bacteremia que puede desencadenar una sepsis. Se da cuando esta bacteria entra al torrente sanguíneo causando fiebre alta, escalofríos y taquicardia. Y en casos más severos, una respuesta inflamatoria que puede llevar a shock séptico si no se trata. Peritonitis se da tras la perforación del intestino y meningitis neonatal, una forma muy grave en los recién nacidos, donde la bacteria logra colonizar durante el parto y causar infección en las membranas del cerebro. Ahora, ¿dónde vive y se mantiene esta bacteria para poder infectarnos? Su principal reservorio
transitorio de esta bacteria es a través del tracto gastrointestinal de las personas y de animales de sangre caliente, especialmente vacas, cabras y ovejas. Su fuente de transmisión. Su fuente de transmisión se transmite principalmente al consumir alimentos contaminados como carne mal cocida, vegetales contaminados con este col, o tomar agua no tratada, nadar en aguas contaminadas que contengan excremento de animal o de personas infectadas. También por contacto directo de animal o heces de personas infectadas, por el incorrecto lavado de manos, ya que las bacterias viven en nuestros intestinos y transmiten fecal oralmente. Tratamiento y prevención de Escherichia coli. Las infecciones causadas por Escherichia coli no se tratan todas de la misma manera. El manejo depende del tipo de cepa involucrada y del órgano afectado, y un tratamiento inadecuado puede provocar complicaciones graves. El tratamiento de Escherichia coli es específico y no universal. Infecciones gastrointestinales. En las infecciones digestivas, el manejo es principalmente sintomático y se basa en una adecuada hidratación y reposo, con el fin de prevenir la deshidratación causada por la diarrea y los vómitos. En el caso de E. coli 0157, H7 o cepas productoras de toxina Chiga, los antibióticos y los antidiarreicos están contraindicados, ya que pueden aumentar el riesgo de desarrollar el síndrome hemolítico urémico, una complicación grave y potencialmente mortal, sobre todo en niños pequeños y adultos mayores. Otras infecciones por E. coli. Escherichia coli causa infecciones urinarias, sepsis o meningitis. Sí se requiere tratamiento antibiótico específico, siempre bajo indicaciones médicas y guiado por estudios de sensibilidad bacteriana. Prevención. La prevención es la medida más eficaz, ya que la principal vía de transmisión de Escherichia coli es la vía fecal oral. Higiene personal. El lavado correcto de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos es la medida más efectiva para interrumpir la cadena de transmisión. Seguridad alimentaria. Las carnes, especialmente las carnes molidas, deben cocinarse completamente hasta alcanzar una temperatura mínima de 70 grados Celsius, ya que Escherichia coli es termosensible y una cocción incompleta permite la supervivencia de la bacteria. Asimismo, se debe evitar el consumo de leche y jugos no pasteurizados, lavar adecuadamente frutas y verduras con agua potable y prevenir la contaminación cruzada, utilizando utensilios separados para alimentos crudos y cocidos. Agua y contacto con animales. Se recomienda consumir únicamente agua potable o tratada, evitar tragar agua en lagos o piscinas y realizar un adecuado lavado de manos después del contacto con animales, especialmente en granjas o zoológicos. En conclusión, aunque Escherichia coli forma parte de la microbiota intestinal normal, ciertas cepas pueden causar enfermedades graves. Por ello, la prevención mediante higiene y seguridad alimentaria, junto con un tratamiento diferenciado según la cepa, son fundamentales para proteger la salud individual y colectiva. Es importante recordar que no todas las infecciones por Escherichia coli deben tratarse con antibióticos. En algunas cepas, su uso inadecuado puede aumentar el riesgo de complicaciones y la mortalidad. Gracias.